Gracias. Bueno, Primero que nada, hola a todos, buenas noches, perdón. La doctora Erika Siemens es una docente de nuestra cátedra de hace muchos años. Es especialista en terapia intensiva, entre otras cosas, porque tiene otras especialidades también, que si querés la comentás. Pero bueno, es una gran terapista y para mí era muy importante que dé la clase de insuficiencia respiratoria porque nadie maneja mejor esta patología que los que hacen terapia intensiva. Así que muchas gracias, Erika. Sé que estás complicada, sé que no estás en la provincia, sé que es un gran esfuerzo. Así que nada, te quiero agradecer de corazón y todos te vamos a escuchar atentamente. bueno, gracias Diego, gracias, no es para tanto. Bueno, muchas gracias. Hola chicos. Bueno, vamos a tratar de hacer lo más simple que se pueda este gran tema que la verdad no es fácil para nadie, no es fácil ni para nosotros, ¿no? Es tan multifactorial y por ahí tiene tantas causas, tantos desencadenantes que a veces cuesta un poco hasta que uno le agarra la mano a esto a la fisiopatología. Después de eso ya van a ver que después de esto se aclara un montón todo este panorama. Bueno, como para empezar, ustedes saben que nuestro aire ambiente, vamos a nosotros como seres humanos y como factores para nuestro intercambio gaseoso normal, vamos a necesitar de dos cosas. Uno, el oxígeno del ambiente y otro, eliminar nuestro dióxido de carbono, ¿verdad? Que viene de toda la utilización celular y de todo lo que ustedes ya conocen y ya saben. Entonces, vamos a decir que hablamos de insuficiencia respiratoria cuando hay un estado que altera la función del sistema respiratorio y del intercambio gaseoso. Por supuesto que en este momento vamos a hablar que del intercambio gaseoso a nivel pulmonar porque puede estar involucrado en otros lugares, ¿no? Entonces, alteraciones del sistema respiratorio que modifican el intercambio gaseoso a nivel del pulmón y que van a conducir a hipoxemia o a hipercapnia o a ambas. ¿Qué significan estas dos cosas o estas dos palabras? Primero, que los seres humanos vivimos de oxígeno. Entonces, todas nuestras células necesitan oxígeno para vivir, ¿sí? Y lo otro, como ya dijimos, eliminar el dióxido de carbono. Por lo cual, a la insuficiencia respiratoria, más allá de los signos y de los síntomas que los vamos a ver en un ratito, que nosotros podemos observarlos al examen físico del paciente, la clasificamos gasométricamente, porque no hay otra forma de ver la concentración de oxígeno o la concentración de dióxido de carbono que tienen nuestras arterias, ¿sí? Por eso, esta clasificación, que la divide en 4 tipos, la clasifica de acuerdo a la gasometría. Entonces vamos a decir que podemos dividirla en 4 tipos. Una tipo 1, que es hipoxémica, significa que la concentración de oxígeno que nosotros tenemos en nuestras arterias es muy baja. Esa concentración de oxígeno, cuando nosotros la tenemos menos del 60 milímetros de mercurio, decimos que estamos en una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Ejemplo, una neumonía, ¿sí? Una tipo 2, o que la llamamos hipercápnica, porque lo que vamos a encontrar aumentado es el dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono en nuestras arterias. Entonces, cuando tenemos más de 50 milímetros de mercurio en nuestras arterias de dióxido de carbono, podemos decir que esa insuficiencia respiratoria es hipercápnica. Recordemos otro apartado, recordemos los valores normales, ¿no? Más de 45 de presión de dióxido de carbono ya no es normal, es alta. De 35 a 45 es el valor normal. Vamos a tener una tipo 3, que es casi una combinación, que se llama perioperatoria, que las causas más comunes son el dolor, el ilio, a veces algunos trastornos hidroelectrolíticos y las drogas que se usan para la anestesia, por ejemplo, y una tipo 4 que está mediada por el shock, todos los estados de shock, y ahora lo vamos a ver en un ratito. Cuando es cardiogénico, o sea, cuando el factor desencadenante está en el corazón o cuando está en otro lado. Ejemplo, un paciente que está con un shock séptico, con una infección grave, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, tranquilos. Entonces, vamos a decir que lo primero que tiene que ocurrir es una falla respiratoria. La falla respiratoria nos va a llevar a la falla pulmonar, es lo primero que nosotros tenemos que ir a ver o a examinar.
esa falla pulmonar tenemos que descartar dos grandes cosas, que el problema esté en la vía aérea, en el sistema de conducción, en el sistema de conducción del aire, ejemplo, un paciente asmático, ¿sí? Donde su vía aérea va a estar muy contraída y va a tener una falla de la vía aérea. O que esté en el parénquima pulmonar, como por ejemplo una neumonía, ¿sí? Y que tengamos que ir a ver esa falla del parénquima pulmonar. Pero el problema va a ser la hipoxemia, o sea, la falta de llegada de oxígeno a nuestro alveolo, o que el alveolo tenga problema para oxigenar esa sangre. El otro, por el otro lado, que la falla sea de la bomba, o sea, que la falla sea cardiogénica, y que eso nos dé una falla ventilatoria. En ese caso vamos a tener la combinación de hipoxemia y de hipercapnia, y se van a dar en los estados, por ejemplo, donde hay fatiga muscular. Ejemplo, una enfermedad neuromuscular, que puede ser aguda o crónica. Por ejemplo, una aguda, un síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Ahora vamos a desglosar un poquito todo esto. Para que ustedes se acuerden y para que les sea más fácil entender cómo vamos a desglosar y a ver todo esto, nos acordemos de algunas cosas muy simples, ¿sí? Por un lado, el aire inspirado. El aire inspirado que todos respiramos, vamos a recordar que es oxígeno al 21%. ¿Se acuerdan de eso, de las mezclas de gases? El aire que nosotros respiramos habitualmente es oxígeno al 21%. Ese aire tiene que llegar hasta el alveolo. Para que llegue hasta el alveolo, tiene que tener un sistema de conducción que lo lleve, ¿sí? Que esté la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, ¿sí? Hasta el sistema, todo este sistema de conducción que lo va a llevar hasta el alveolo. En el alveolo se va a encontrar con un capilar. Ese capilar tiene que tener glóbulos rojos y esos glóbulos rojos tienen que estar cargados con hemoglobina, que va a ser la encargada de transportar el oxígeno hasta los tejidos. Por otro lado, tiene que haber ese capilar pulmonar, tiene que tener perfusión, o sea, ese glóbulo rojo cargado con hemoglobina tiene que poder pasar por ese capilar, el cual tiene que absorber el oxígeno y dejar el dióxido de carbono, ¿sí? Para eso, nosotros tenemos que generar en el alveolo y en el capilar un gradiente de oxígeno que vamos a llamarlo gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿sí? Esto es fisiología, para que se lo acuerden. Y lo otro es la ventilación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ventilación? A que el alveolo esté cargado con aire, en pocas palabras. O sea, que el alveolo esté cargado con oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el aire lo va a llevar el alveolo, eso le vamos a llamar ventilación, y al capilar que pasa con el glóbulo rojo cargado de hemoglobina, le vamos a llamar perfusión, ¿sí? ¿Qué son los dos trastornos, los dos lugares anatómicos donde nosotros vamos a tener problemas? ¿Por qué? Dijimos que vamos a llamarlo al aire ventilación, al capilar perfusión de sangre, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar, normalmente nosotros, ¿qué vamos a tener? Un alveolo que va a inspirar aire, que se va a llenar de oxígeno y que ese oxígeno va a pasar normalmente a través del capilar y va a absorber el oxígeno que está en el alveolo. Entonces, la ventilación y la perfusión van a estar conservadas. El alveolo me entrega oxígeno y mi capilar pulmonar lo absorbe y lo lleva a través de la sangre con la hemoglobina hacia los tejidos. Pero esto no siempre es normal. A veces cuando esto no se produce, podemos tener un alveolo que no esté perfundido, o sea que la cantidad de sangre no sea la adecuada, o que tenga un stop o algo que lo ocluye a ese capilar y no pueda circular el glóbulo rojo por ahí adentro, o el otro extremo, que nuestro alveolo no pueda cargarse con oxígeno y no se lo pueda entregar al capilar que está sano o que está en condiciones de recibirlo, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a estas dos situaciones y vamos a ver qué sucede o cómo se produce la patología en estas dos situaciones. Una donde tengo alveolo con oxígeno, pero que no tengo en condiciones adecuadas el capilar,
y la otra donde tengo el capilar en condiciones adecuadas, pero el alveolo no me está entregando el oxígeno que necesito. Entonces, entramos en esto que vamos a llamar insuficiencia respiratoria hipoxémica. ¿Por qué? Porque lo que nos está faltando es oxígeno. Entonces, ¿qué mecanismos nos van a producir que no llegue bien el oxígeno a los tejidos? Podemos tener una alteración en la ventilación-perfusión, lo que hablamos recién, en el alveolo o en el capilar, ¿sí? Eso nos va a hacer que tengamos un trastorno en el gradiente, o sea, en la cantidad de oxígeno que le entrega ese alveolo al capilar. O la otra situación que puede ocurrir es que el alveolo esté perfundido, que esté ventilado, pero no perfundido. Y la otra situación que podemos encontrar es cuando llamamos shunt. ¿Qué significa? Que tenemos oxígeno, pero está disminuida la capacidad de poder atrapar ese oxígeno por el capilar. Una vez que tenemos, ¿vamos bien hasta acá, chicos? ¿Se entiende cuál es la fisiopatología? ¿Me entendieron lo del capilar y lo del alveolo? Si vamos bien hasta acá, seguimos, ¿sí? Una vez que yo tengo identificadas esas dos situaciones, podemos decir que hay varios mecanismos fisiopatológicos que van a intervenir en eso. Esos mecanismos fisiopatológicos se van a deber a alteraciones en estos gradientes. Estos gradientes pueden ser normales o pueden ser que estén aumentados. Entonces, por ejemplo, si tenemos una alteración en la difusión del oxígeno, el gradiente puede estar aumentado o normal. La respuesta a la administración de oxígeno de ese paciente es muy buena, o sea, yo le administro oxígeno y el paciente mejora. Y en estas causas o en estos estados se lo ven, por ejemplo, cuando hay hipoventilación alveolar. ¿Cuándo tenemos hipoventilación alveolar? ¿Sí? En los pacientes que tienen, por ejemplo, no sucede normalmente, pero los pacientes que tienen, por ejemplo, una bradipnea. ¿Por qué podrían tener bradipnea? Porque tienen depresión de sensorio, porque el oxígeno no llega totalmente al alveolo. Ejemplo, cuando hay una sobredosis de narcóticos, los pacientes que están posquirúrgicos inmediatos, por ejemplo, ¿sí? O puede haber otra situación donde hay una disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Acá tenemos otra frase o otro concepto nuevo. ¿Se acuerdan cuando les dije que nosotros todos respiramos al 21%? Bueno, hay situaciones donde esa fracción de oxígeno disminuye, ¿sí? Ejemplo, ¿vieron cuando llevan los jugadores de fútbol a, qué sé yo, a jugar a Perú, ¿sí? Donde hay mucho nivel de altura, ¿sí? Y vieron que los jugadores se cansan más rápido y por lo general, vamos a decirlo así, pierden los partidos. No sé, ustedes lo entienden mejor que yo, tal vez los varones lo entienden mejor. ¿Por qué les pasa eso? Porque disminuye la concentración de oxígeno. A mayor altura vamos a tener menor concentración de oxígeno. Si ustedes se acuerdan de fisiología, ¿sí? La curva de la oxihemoglobina, cuando hay mucha altitud, se desvía. Entonces, le cuesta más al glóbulo rojo atrapar ese oxígeno. Ejemplo, grandes alturas, ¿sí? Cuando hay, o los escaladores, si bien están acostumbrados, suele suceder. Esa sería otra de los mecanismos fisiopatológicos. Otro de los mecanismos fisiopatológicos es la disminución de la saturación mixta. ¿Qué significa? Si yo tengo disminución en la saturación mixta del oxígeno, voy a tener menos capacidad de ese glóbulo rojo para atrapar el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, le va a costar más llevarlo, ¿sí? Ejemplo, los estados de shock, ¿sí? Otro, que es uno común también, es lo que dijimos, el shunt. ¿Qué significa shunt? Shunt es un cortocircuito, ¿sí? Ejemplo de un cortocircuito, una telectasia. ¿Por qué?
¿Qué pasa con una atelectasia, por ejemplo? El alveolo se colapsa, no tiene nada de oxígeno, no está el alveolo con gas, con oxígeno. Entonces, al colapsarse, es un alveolo que no me va a ventilar. Va a estar perfundido, pero no va a estar ventilado. Entonces, va a caer la concentración de oxígeno. Y el otro es un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, donde el alveolo puede estar perfundido, pero puede que no esté bien ventilado. ¿Sí? ¿Estamos bien acá con estos conceptos? Entonces, ¿dónde va a estar la alteración o dónde tengo que ir a buscar la alteración? En este gradiente alveolo arterial de oxígeno. Es la cantidad que me va a dar el alveolo y la cantidad que me va a absorber el capilar pulmonar de ese oxígeno. ¿Sí? Bueno, esquemita para que no se lo olviden. Un shunt, ¿qué va a pasar? Voy a tener, como dijimos, un cortocircuito, es la primera imagen, no se los puedo marcar, chicos, no tengo el... Uy, perdón. Es la primera imagen de la izquierda, tengo el alveolo no está ventilado, pero tengo mi capilar perfundido, donde hay ventilación, perfusión disminuida, voy a tener ventilado y perfundido. En lo normal voy a tener alveolo perfundido y ventilado. Cuando hay un BQ aumentado, o sea, ventilación aumentada, pero perfusión disminuida, miren, voy a tener el alveolo que está en verde, el alveolo está lleno de oxígeno, pero no se perfunde. Y la otra situación es lo que normalmente van a leer en todos los libros, lo que se llama espacio muerto. ¿Qué significa cuando hay un espacio muerto? Que hay aire o que hay una parte del volumen corriente que no participa en la ventilación, o sea, no participa en la ventilación de los alveolos, ¿sí? Ejemplo más claro de un espacio muerto, por ejemplo, un paciente que está ventilado, ¿sí? Cuando tienen tubos para ventilación mecánica. Bueno, esto es lo que hablamos recién. ¿Cuándo voy a tener alteraciones en el BQ? Voy a tener una alteración, sí, en la presión de oxígeno y de perfusión, de ventilación-perfusión, perdón, o voy a tener valores normales de ventilación-perfusión en la parte media de la curva, no sé si lo logran ver, está en rojito, o cuando cae, ya vamos a tener espacio muerto. Significa que tengo aire que no está participando de esta ventilación-perfusión. ¿Sí? Muy bien. Una vez que uno ya dejó en claro estos conceptos, vamos a ver por qué se produce la hipoxemia. O sea, por qué tenemos baja la concentración de oxígeno en la sangre. Para esto tenemos dos mecanismos o tres mecanismos fundamentales que hay que saberlos, ¿sí? Mucho de esto ya hemos hablado, que tiene que ver con la concentración de oxígeno en el alveolo y cuánto ese alveolo puede entregar. ¿Cómo lo voy a entregar? No es tan fácil. Al alveolo me va a llegar el oxígeno. Ese oxígeno tiene que atravesar una membrana para poder pasar al capilar pulmonar, ¿verdad? Si yo tengo problemas en esa membrana del capilar y no puedo entregar el oxígeno, ahí voy a tener otro trastorno de la oxigenación que también me va a llevar a la hipoxemia. Entonces puede ser por disminución de la presión de oxígeno alveolar o por disminución de la perfusión. O, ahora le agregamos otro concepto, o porque hay un trastorno en esa membrana alveolo capilar que tiene que hacer el traspaso del oxígeno al glóbulo rojo, ¿sí? O como por ejemplo el shock. El otro, habíamos dicho que se llamaba cortocircuito. El cortocircuito es un stop, ¿sí? Es como si tuviéramos un stop en alguno de estos lugares donde va a ser que sea intrapulmonar, donde va a haber un flujo de sangre en el territorio, o sea, el intrapulmonar va a mantener el flujo de sangre, pero no la ventilación. Y el extrapulmonar son, por ejemplo,
todas las situaciones que no está el problema, no está en el pulmón ni en la membrana, pero que me van a llevar a que la circulación no sea la óptima para poder oxigenar la sangre que me pasa por el capilar pulmonar. Como por ejemplo son las cardiopatías cianóticas, que es ejemplo, transposición de los grandes vasos. ¿Por qué? Porque hay mezcla de sangre. En estos pacientes que le decimos extrapulmonar, hay mezcla de sangre entre sangre arterial y sangre venosa. La sangre arterial, que es la que va a llevar el contenido arterial de oxígeno, y la sangre venosa, que ustedes saben que tiene un alto contenido en dióxido de carbono. Entonces, al haber esa mezcla de gases, el cortocircuito se va a producir ahí, en esa cantidad de sangre que me está llegando al capilar y que ya tiene una concentración extra de dióxido de carbono y no puede absorber mi concentración necesaria de oxígeno. Vamos a decirlo así. ¿Qué otro concepto? Por ahí es medio de terapista, pero está bueno que por ahí puedan comprenderlo. Hay otro concepto, ¿se acuerdan que les dije? Está en el alveolo, el problema puede estar en el alveolo, puede estar en el capilar pulmonar o puede estar en la membrana. Muchas veces cuando esa membrana se inflama, entramos en otro concepto que lo deben haber escuchado un montón de veces con todo esto de COVID que pasó y todo lo demás, que se llama distrés respiratorio, ¿sí? Entonces, esa membrana que no me está dejando oxigenar, ¿sí? Me va a llevar a la falla de la hipoxemia también. ¿Cómo nosotros medimos? O sea, ¿cómo podemos hacer para darle un número, ¿sí?, a la concentración de oxígeno? Bueno, ¿cómo hacemos? Medimos la concentración de oxígeno arterial, que eso lo medimos con un análisis que se llama gases en sangre arterial, ¿sí? Es un análisis del laboratorio. Eso nos va a dar, dijimos, la concentración de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono. Si yo sé cuánta fracción inspirada de oxígeno, ¿cuánto es lo normal? Dijimos que todos respiramos, 21%, ¿verdad? Entonces, si yo sé que mi concentración de oxígeno es 21%, o, por ejemplo, un paciente que está hipoxémico y yo le doy oxígeno suplementario, le estoy agregando oxígeno a lo que normalmente el paciente inspira, ¿sí? Puedo medirlo. Ese concepto se llama PAFI. ¿Y cómo lo medimos? Con la concentración de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno del paciente. Todos nosotros que respiramos al 21% y se supone que tenemos pulmones que no son patológicos, que son normales, seguramente si ahora nos medimos nuestras PAFIs, seguro que son mayores a 400, ¿sí? Eso sería una PAFI normal, o sea, una relación entre la presión de oxígeno y la FiO2 que está recibiendo el paciente, normal. Pero cuando hay trastornos de la oxigenación, esta PAFI, ¿sí?, este cociente empieza a disminuir hasta valores que son muy bajos y que muchas veces son hasta incompatibles con la vida, porque la hipoxemia mata. Nuestras células funcionan únicamente con oxígeno, más que todo el cerebro, ¿no? Pero nuestras células funcionan únicamente con oxígeno. Entonces, cuando esa PAFI empieza a disminuir, entramos en lo que se llama distrés respiratorio o hipoxemia. Hasta valores que son menos de 100 o menos de 50, donde ya decimos que esa hipoxemia llega a ser refractaria. ¿Refractaria a qué? Refractaria a la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué? Porque se supone que cuando yo entrego oxígeno a un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria hipoxémica, el paciente debe mejorar su oxigenación, ¿sí? Entonces, los valores de PAFI normales son mayores a 400, entre 200 y 300 vamos a llamarle leve, entre 100 y 200 ya es, menos de 200 ya es grave, o sea, entre 100 y 200 moderada, y menos de 100, que en realidad menos de 150 ya son PAFIs muy bajas, y menos de 50 ya sería una hipoxemia refractaria. Seguramente ese paciente tiene muchas, pero muchos trastornos de la oxigenación, ¿sí? ¿Cómo mido esos trastornos de la oxigenación clínicamente? ¿Sí?
el paciente puede tener. Es multiorgánico, ¿no? Pero empezamos a sufrir esa hipoxemia, ¿cómo? Y bueno, deterioro neurológico porque no me llega oxígeno al cerebro, hipoperfusión periférica, el paciente va a tener, por ejemplo, cianosis, disminución del ritmo diurético, bradicardia y, por supuesto, nos puede llevar hasta el paro cardiorrespiratorio por la hipoxemia. Bueno, el tercer trastorno de la hipoxemia, entonces habíamos dicho que eran trastornos en la difusión alveolo-capilar, como por ejemplo esto que estuvimos hablando recién, que es el engrosamiento de esta membrana o de la barrera alveolo-capilar. Ejemplo de esto, distrés respiratorio o enfermedades intersticiales. Otro de estos trastornos los tienen los recién nacidos, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el recién nacido, más que todos los prematuros, tienen falta de surfactante, ¿se acuerdan? Por las células, los neumocitos de tipo B y todo lo demás. Entonces, la falta de surfactante también produce distrés respiratorio y también puede producir una falla respiratoria de este tipo. Yo no soy pediatra ni neonatóloga, pero está escrito en los libros. Y el otro trastorno es la disminución de la presión parcial de oxígeno, o sea, en la mezcla de los gases inspirados, que ya lo hablamos, por ejemplo, en las grandes altitudes. Bueno, clínicamente, ¿cómo me doy cuenta de que el paciente llega en insuficiencia respiratoria? Porque muchas veces el paciente, esto es agudo, ¿no? La mayoría de los casos de esto se produce en forma aguda, salvo que el paciente ya tenga un antecedente de una enfermedad crónica, un EPOC, una fibrosis quística, bronquiectasias o enfermedades neuromusculares donde el factor crónico influye. Pero si no, el paciente llega a la guardia por lo general, ¿sí? Entonces, signos y síntomas. A veces pueden ser cosas inespecíficas como tos, expectoración, que pueden estar involucrados también otros sistemas y otros aparatos. Pero por lo general lo que va a marcar la consulta o el signo guión que llevan estos pacientes es la disnea, ¿no? La falta de aire. La dificultad respiratoria se va agravando por lo general en pocas horas o en pocos días, aumento del trabajo respiratorio, pacientes llegan taquipneicos, a veces con aleteo nasal, uso de músculos accesorios, cianosis, como habíamos dicho. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el paciente trabaja tanto para respirar, ¿sí? Que va a haber hasta fatiga de los músculos respiratorios. Cuando hay fatiga de los músculos respiratorios aparece la respiración paradójica o la respiración paradojal, ¿sí? Donde vemos que la panza se mueve para un lado y el tórax del paciente hacia el otro, ¿sí? Por supuesto que puede haber diaforesis, bradicardia, alteración de la conciencia, todo eso hipotensión arterial, todo eso se asocia a mal pronóstico, porque imagínense, si encima que tengo poca concentración de oxígeno arterial, el gradiente alveolo arterial de oxígeno está disminuido y encima de todo eso estoy hipotenso, se pone cada vez más difícil, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la causa que esté produciendo, sea pulmonar o sea cardiogénica o sea muscular, vamos a tener tos, expectoración, como dijimos, rales crepitantes, puede haber expectoración en tipo lavado de carne en los pacientes que llegan en edema agudo de pulmón, ¿sí? Que es otra de las enfermedades. Puede haber síncope, puede haber dolor precordial, puede haber dolor en tipo puntada de costado, por ejemplo, en los pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar o edema de un miembro inferior si sospechamos y buscamos en los pacientes que tienen un tromboembolismo. Otro diagnóstico que hay que buscar siempre es el neumotórax. No es frecuente de encontrar, pero a veces los neumotórax espontáneos pueden producirse más que todo en los pacientes longilíneos, ¿sí? Es el típico paciente alto y flaco que llega a la guardia con disnea súbita, ¿sí? O sospechar siempre el tromboembolismo pulmonar, más que todo en pacientes mujeres, jóvenes, que toman anticonceptivos orales o que tienen alguna enfermedad de base, como por ejemplo una enfermedad de trombofilia, lupus eritematoso sistémico o un síndrome fosfolipídico. Es más raro,
pero se los aseguro que hay y que sucede, ¿sí? Bueno, enfermedades que les conté. Otras enfermedades más raras son las enfermedades vasculares o las vasculitis pulmonares, como por ejemplo el síndrome de Wood-Pasteur, que también uno dice nunca lo voy a ver y a veces te llega, ¿sí? O las hemorragias intraalveolares, las contusiones pulmonares postraumáticas, o las atelectasias. Otro, algo hablamos de las atelectasias pulmonares, que pueden ser intrínsecas o extrínsecas al pulmón. Ejemplo de una atelectasia intrínseca, un tumor broncogénico, por ejemplo, o extrínsecas, que el bronquio esté comprimido por una masa o un conglomerado de ganglios, ¿sí? Que puede suceder y que hay, ¿sí? Bueno, ¿qué consecuencias o qué nos va a producir toda esta hipoxemia? ¿Sí? Porque es fácil decir, está hipoxémico. Sí, está hipoxémico, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al paciente que le falta el oxígeno? ¿Sí? Bueno, nuestras células, ya se los dije, necesitan oxígeno para vivir. Eso se llama metabolismo aeróbico. Si ustedes se acuerdan del ciclo de Krebs y todo eso, se van a acordar cómo es el tema del mecanismo aeróbico. Entonces, cuando al paciente le falta oxígeno, ¿qué es lo primero que va a reaccionar la célula? Y me voy a ir hacia el metabolismo anaeróbico. Si yo me voy hacia el metabolismo anaeróbico, voy a generar ácido láctico, ¿sí? El ácido láctico nos va a llevar hacia la muerte celular, hacia el fallo multiorgánico y hacia la intoxicación hacia otros órganos también, como por ejemplo el corazón, que es uno de los órganos que le tenemos que prestar atención porque nos va a dar signos y síntomas. Entonces, ¿qué puede presentar además el paciente? Bueno, puede estar taquicárdico, puede presentar hiperventilación, puede presentar trastornos de la oxigenación a nivel periférico, que ya lo hablamos, ¿sí? Ejemplo, también recordar que pueden ser causas cardiogénicas, como por ejemplo la hipertensión pulmonar, la falla del ventrículo derecho. En agudo, una de las causas más comunes de hipertensión pulmonar, yo creo que puede ser el tromboembolismo pulmonar como número 1, pero recordar que hay muchas causas crónicas, como por ejemplo el cor pulmonar, que se produce por la insuficiencia cardíaca derecha crónica de causa pulmonar. Ejemplo, un paciente EPOC, ¿sí? También recordar otras causas de hipoxemia, como lo son el transporte, que sería en este caso el glóbulo rojo, por ejemplo, las condiciones de anemia, ¿sí? Y algunos signos crónicos de insuficiencia respiratoria, ¿sí? O de hipoxemia crónica, mejor dicho, como lo son la acropaquia de los deditos, los dedos de palillo de tambor. Si yo ya veo que el paciente llega con estos deditos y su insuficiencia respiratoria seguramente que es de larga data, no es algo agudo, ¿sí? Como por ejemplo en las cardiopatías o en los shunt. Muy bien, vamos a pasar ahora a la insuficiencia respiratoria hipercápnica, que sería, ¿se acuerdan? La de tipo 2, donde vamos a tener una concentración de dióxido de carbono que es superior a 45 milímetros de mercurio. Esto lo vamos a hacer con un análisis de gases en sangre, no hay otra forma de saberlos. La única, no sé, forma de saberlo sin tener unos gases en sangre es medio difícil, ¿no? Es medio difícil. Entonces, vamos a decir que insuficiencia respiratoria hipercápnica va a ser cuando la concentración de dióxido de carbono sea mayor a 45 milímetros de mercurio y que esté asociado a acidosis respiratoria, a acidemia. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, ¿qué es? Un ácido, ¿sí? Entonces, si yo acumulo ácido dentro de mi organismo, por supuesto que me va a llevar a la acidosis. Luego vamos a hablar un poco de los mecanismos compensatorios, pero me va a llevar a la acidosis. Entonces, ¿por qué puede haber mayor producción de dióxido de carbono? Bueno, vamos a tener que ir a ver de nuevo en nuestro alveolo y en nuestro capilar.
Acá tiene mucho que ver también la vía aérea y tiene mucho que ver la caja torácica y el trabajo de la caja torácica, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso van a depender las causas por lo cual estoy acumulando dióxido de carbono. ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria hipercámnica? Lo que sí o sí tengo que saber es que va a haber una hipoventilación alveolar. O sea, me va a llegar tal vez menos cantidad de oxígeno. Si tengo menos cantidad de oxígeno, va a aumentar la concentración de dióxido de carbono. ¿Y esto en qué situaciones puede suceder? Como dijimos, si yo tengo una hipoventilación alveolar, me va a llegar menos cantidad de oxígeno y no solamente la menos cantidad de oxígeno, sino que me va a hacer muy difícil entregar el dióxido de carbono para que sea eliminado a través de la vía respiratoria. Ejemplo de esto es, por excelencia, son las enfermedades neuromusculares. ¿Por qué? Porque hay hipoventilación. Uno lo ve al paciente y el paciente tiene trastornos para entrar el aire. Clínicamente los tiene, ¿sí? Como lo son la hipoventilación. El paciente está bradipneico, o los pacientes que tienen depresión del sensorio, que están en coma o casi en coma, que no pueden realizar bien los movimientos respiratorios y no pueden y su musculatura no puede realizar bien el trabajo respiratorio, ¿sí? Por excelencia, enfermedades neuromusculares o, por ejemplo, los pacientes que tienen como drogas, ¿sí? Los pacientes, algunas drogas como lo son las benzodiazepinas, los opiáceos, ¿sí? Que también producen depresión respiratoria. Otros pacientes que tienen trastornos en la concentración de dióxido de carbono son los pacientes obesos, porque hay trastornos también en la caja torácica de estos pacientes, como van a tener trastornos, no solamente el trastorno muscular, sino también trastornos en la caja torácica, trastornos en el músculo diafragma, entonces también tienen obstrucción de la vía aérea superior, entonces son por excelencia pacientes que pueden tener hipercapnia. Bueno, la otra es una radiografía que no tiene trastornos. Bueno, como causas, entonces, algunas ya las hemos hablado, pero bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por excelencia, las drogas como opiáceos, algunos ansiolíticos, benzodiazepinas, enfermedades neuromusculares como Guillain-Barré, que ustedes saben que es una enfermedad neuromuscular aguda, desmielinizante aguda, la miastenia gravis, a veces la miastenia puede ser, obviamente que cuando el paciente ya tiene diagnóstico, sabe cuando tiene una crisis y se da cuenta, pero cuando tiene diagnóstico, mejor dicho, cuando no tiene diagnóstico y es una enfermedad de nuevo, cuesta a veces mucho diagnosticarla, ¿no? Y el paciente llega con muchos trastornos del dióxido de carbono y también del oxígeno también. La parálisis del nervio frénico. ¿Por qué la parálisis del nervio frénico? Porque no vamos a tener diafragma, ¿sí? El diafragma, si tengo parálisis del frénico, también voy a tener parálisis del diafragma. Un hemidiafragma paralizado, el paciente va a poder seguir respirando. Pero si yo ahora involucro los dos diafragmas, es muy difícil que ese paciente pueda respirar, porque más del 50% de nuestro trabajo respiratorio lo realiza el diafragma, ¿sí? Como por ejemplo de parálisis aguda del diafragma, las cirugías cardíacas, ¿sí? Que trabajan ahí, entonces se paraliza. O, por ejemplo, algunos tumores que pueden ser invasivos en el mediastino, invadir al nervio y paralizar el diafragma. Enfermedades metabólicas como la hipomagnesemia, las hipofosfatemias, ¿sí? Pueden producir también trastornos neuromusculares, las enfermedades musculoesqueléticas como la ELA, por ejemplo, como dijimos, el síndrome de obesidad e hipoventilación, y otra que ahora no es que se ha diagnosticado más, pero sino que la medicina va avanzando, la terapia intensiva va avanzando, y los pacientes que tienen debilidad muscular por ventilación mecánica durante mucho tiempo, tienen debilidad muscular, y es otra causa
de los pacientes que salen de la terapia intensiva, que dejan, por suerte se liberan de la ventilación mecánica y pueden tener hipercapnia, ¿sí? Bueno, mecanismos de desarrollo de la hipercapnia. Ustedes saben que el dióxido de carbono atraviesa mucho más rápido la barrera alveolo-capilar, mucho más rápido que el oxígeno, ¿sí? O sea, tiene mucha mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, muchas veces yo veo al paciente que está hipercápnico o que está con insuficiencia respiratoria y todavía no sé si la causa, o sea, no tengo los gases para saber si ese paciente tiene más de 45 de presión parcial de dióxido de carbono. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros cuando vemos un paciente que es hipoxémico? ¿Qué le hacemos? Ponemos oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Sabemos que el dióxido de carbono tiene mayor afinidad, pero yo le pongo oxígeno y ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir la permeabilidad del dióxido de carbono, ¿sí? Y muchas veces estos pacientes terminan con mayor concentración de dióxido de carbono y terminan haciendo narcolepsia del dióxido de carbono y terminan en coma, ¿sí? O terminan con una acidosis respiratoria muy severa, con lo cual pueden hacer arritmias ventriculares, paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Por la concentración tan alta del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, antes, preguntarle siempre al paciente antecedentes, ¿es fumador? ¿No es fumador? Hacerle inspección también, porque si el paciente es un soplador rosado o un abotagado azul, que ve un tórax en tonel o que tiene debilidad muscular, siempre ver el antecedente y tratar de hacer un buen examen físico para saber hacia dónde nos dirigimos con el tratamiento, ¿sí? Bueno, como les dije, buscar la causa de la hipercapnia, siempre que sea aguda, descartar causas agudas como la que hemos nombrado. Si es crónica, examen físico, anamnesis, interrogatorio y antecedentes patológicos del paciente, ¿sí? Muchas veces tomamos casi como una regla, ¿no? Decir que la hipercapnia es sinónimo de hipoventilación, y es así, ¿sí? Y muchas veces es así. El alveolo no le está llegando la cantidad de oxígeno que le tiene que llegar, y por supuesto que tampoco puede eliminar el dióxido de carbono de la forma que tiene que eliminarlo y atravesar tanto el alveolo como la membrana o la barrera, ¿sí? Otras causas de hipoventilación, habíamos dicho que es el aumento del trabajo respiratorio, que puede estar dado por el aumento o por la resistencia del flujo aéreo, la obstrucción al flujo aéreo. Ejemplo de esto, no van a tener un ejemplo más claro que los pacientes que tienen asma, ¿sí? Hay tanta broncoconstricción, tanta disminución del calibre de la vía aérea que el paciente entra el aire, ¿sí? Puede inspirar, pero le cuesta mucho expirar ese aire. Entonces, ¿por qué? Porque el calibre de la vía aérea ha disminuido tanto, ¿sí? Que cuesta mucho que el paciente pueda expirar. Entonces, vamos a notar en este tipo de pacientes que tienen una expiración muy prolongada, ¿sí? O los pacientes, por ejemplo, que tienen un cuerpo extraño en la vía aérea. Si tengo un cuerpo extraño en la vía aérea, le estoy disminuyendo el calibre, estoy en lo mismo, ¿sí? Entonces, esta obstrucción al flujo, ¿sí? Esta obstrucción al no poder eliminar bien el aire, que si yo no elimino el aire, no elimino dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, esa obstrucción al flujo me va a generar hipercapnia. ¿Por qué? Por la simple razón que no estoy pudiendo eliminar. En cada ciclo respiratorio estoy atrapando o dejando, como quien dice, un aire residual dentro de mi vía aérea que está cargada con dióxido de carbono, ¿sí? Ejemplo de esto, el asma o el EPOC. O los cuerpos extraños en la vía aérea, como otro ejemplo. Bueno, otra es la disminución de la distensibilidad pulmonar, como por ejemplo cuando hay un edema, un paciente con EPOC. La otra, la distensibilidad de la caja torácica, como los pacientes obesos, que ya lo hablamos, y la parálisis diafragmática, no nos tenemos que olvidar de eso. Y la otra es la necesidad de aumentar la ventilación minuto.
¿Por qué a veces necesitamos aumentar la ventilación minuto? Porque estoy en shock. Y si el paciente que está en shock no solamente puede tener hipotensión arterial, a veces los pacientes están en shock sin la necesidad de que estén totalmente hipotensos, ¿sí? ¿Qué significa esto? El que tengo por ejemplo, una hipovolemia que no me está dejando eliminar ese dióxido de carbono totalmente de la sangre. ¿Y qué va a aparecer? Acidosis respiratoria. Alteraciones de los músculos respiratorios y del sistema nervioso, como por ejemplo la disminución de la actividad del centro respiratorio. Ejemplo para esto, opioides, hipnóticos, todos aquellos que actúan a nivel central, ¿sí? Otro ejemplo de esto son el síndrome de apneas obstructivas del sueño, y otro ejemplo de esto, por ejemplo, el coma hipotiroideo, ¿sí? Donde va a haber bradipnea y va a haber hipercapnia. Otra alteración, que ya lo hablamos, la neuromuscular y la debilidad de los músculos respiratorios. Otro ejemplo, que también lo hablamos, es el aumento del espacio muerto. ¿Qué significa cuando hay aumento del espacio muerto? Lo deben haber escuchado un montón de veces, ¿sí? ¿Vieron lo que le expliqué recién del asma? ¿Sí? Que en cada respiración es como que el paciente guarda un poquito de aire que no puede terminar de exhalar, vamos a decirlo así. Bueno, todo el aire que no participa en la respiración se llama espacio muerto. Puede haber un espacio muerto fisiológico y uno anatómico, pero todo el aire que no participa de la ventilación, del intercambio gaseoso, le vamos a llamar espacio muerto anatómico. Y ese espacio muerto anatómico nos va a llevar a la hipercapnia, ¿sí? Porque es aire que no participa de la ventilación. Para recuerdo fisiológico, en realidad, de cómo se va a producir la acidosis respiratoria, recuerden que nuestro centro respiratorio, que nuestra barrera, del cerebro, no me sale. Bueno, nuestro centro respiratorio se maneja y responde habitualmente al dióxido de carbono. ¿Por qué? Por lo que ya nombramos, el dióxido de carbono es mucho más afín que el oxígeno. Entonces, al paciente hipercápnico, yo le disminuyo la concentración de dióxido de carbono y ¿qué hace? Paro respiratorio. Porque el único estímulo que tiene para poder respirar es el dióxido de carbono, ¿sí? El estímulo de este paciente que atraviesa la barrera hematoencefálica es el dióxido de carbono. No tengo otra forma de hacerlo que el paciente tenga estímulo para respirar. Entonces, volvemos a lo mismo que habíamos hablado. Yo veo el paciente con insuficiencia respiratoria, tiene hipercapnia, tiene hipoxemia, ¿y qué hago? Le administro oxígeno, ¿sí? ¡Pum! Voy a tener 100 de presión parcial de dióxido de oxígeno. Pero ¿qué pasó con mi presión parcial de dióxido de carbono? ¿Sí? No, voy a empezar a bajar la presión de dióxido de carbono. Y si yo le bajo la presión de dióxido de carbono a ese paciente, se va a quedar sin estímulo de centro respiratorio para poder tener ventilación, ¿sí? Por lo cual va a tener mayor hipoventilación alveolar, menor estímulo y van a entrar en coma o en insuficiencia respiratoria. Perdón. Bueno, clínica ya lo hemos hablado un montón. Entonces, vamos a repaso diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de una insuficiencia respiratoria? Bueno, primera medida, evaluar la oxigenación. ¿Con qué puedo evaluar la oxigenación? Si no, gol estándar, por supuesto, realizar el análisis de gases en sangre arteriales. A veces no está disponible en todos lados o no lo tengo disponible ahí al momento, al instante que lo necesito. Pero sí, muchas veces puedo tener un oxímetro de pulso, ¿sí? ¿Nos va a servir? Sí, nos va a servir, pero no vamos a tener la concentración de oxígeno arterial. Entonces, evaluar gases en sangre arteriales, evaluar PAFI, si es posible. ¿Se acuerdan que la PAFI era la FiO2 que le entrego al paciente
sobre la PO2 que tiene el paciente en gases en sangre sobre la FiO2 que le estoy entregando. Menor a 200 estamos complicados porque dijimos que ya entramos en hipoxemia. Evaluación de la ventilación desde la vía aérea, desde la boca hasta el alveolo. Evaluar la permeabilidad de la vía aérea, de los músculos respiratorios, del diafragma, de los músculos intercostales, ver la mecánica ventilatoria que tiene ese paciente y revisar, a ver qué encuentro. Encuentro rales, encuentro crépitos, encuentro matidez a la percusión, buscar la causa desencadenante. Le encontré un edema unilateral del miembro inferior, sospecho de que el paciente pueda estar haciendo un tromboembolismo pulmonar. Encuentro edemas de ambos miembros inferiores, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, seguramente ese paciente puede tener una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Radiografía de tórax, muy útil, examen rápido, que lo tenemos disponible en todos lados, ¿sí? Nos va a servir tanto para diagnóstico de patología como seguimiento del paciente. Ejemplo, paciente que tiene una neumonía, como el caso de esta fotito que yo les puse acá, de esta plaquita que les puse acá, o, por ejemplo, un paciente que está con edema en ala de mariposa, con un edema agudo de pulmón, me va a servir para diagnosticar y para hacer diagnóstico diferencial de todas esas patologías. O, por ejemplo, hago una radiografía de tórax, veo una parálisis diafragmática, un diafragma horizontalizado o un diafragma muy elevado, sospecho de que ese paciente pueda tener una parálisis diafragmática. Justo el paciente está postquirúrgico, le operaron, no sé, una vesícula, supongamos, ¿sí? Entonces, puedo sospechar de una parálisis diafragmática postquirúrgica. Me va a servir de diagnóstico y de seguimiento. Bueno, no olvidarnos de la mecánica ventilatoria del paciente. Bueno, la radiografía de tórax es lo que les expliqué recién. Acá les traje una fotito a modo de caso clínico, ¿sí? Este paciente era un paciente que tuvo un trauma cerrado de tórax, donde vemos, miren, no podemos ver todos sus costillas totalmente disminuidos, sus espacios intercostales. Tiene un tubo, como ustedes ven, de drenaje de la pleura, tiene radioopacidades en ambas bases, no puedo ver los diafragmas y en este caso no sabíamos si el paciente tenía una atelectasia, un derrame pleural, si tenía contusiones pulmonares, ¿sí? Entonces todo eso me lo tengo que plantear en el momento del antecedente del paciente y de la causa que lo llevó a la insuficiencia respiratoria. Bueno, otros ejemplos, ¿no? Bueno, hoy en día seguramente ustedes escucharon un montón de esto, ¿sí? También tenemos otros estudios como la tomografía, que ya sería casi como un gold estándar para algunas patologías, ¿no? Un neumotórax, una neumonía, lo puedo ver perfectamente con una tomografía computada y por supuesto que voy a tener y le voy a acertar al diagnóstico un 100%. Ahora, hoy en día en la urgencia, no en la terapia intensiva, mucho más, por supuesto. Bueno, yo hago terapia intensiva, mucho de terapia intensiva, pero hoy en día en casi todas las salas de urgencias, cuando el paciente no podemos moverlo, no podemos movilizarlo, o cuando no tenemos disponible, por ejemplo, la tomografía, podemos usar la ultrasonografía, la ecografía pulmonar, que nos va a servir muchísimo, nos va a sacar del momento agudo del paciente. Ejemplo, si el paciente tiene un neumotórax, un edema agudo pulmón, una neumonía, si tiene un derrame pleural, puedo verlo perfectamente con la ecografía también. ¿Sí? Va a depender del medio donde esté y de las capacidades que tenga también cada uno de ustedes, porque no todo el mundo va a manejar la tomografía o no todo el mundo va a ver mejor una tomografía, tal vez se lleva mejor con la radiografía o tal vez todos no sean operadores entrenados para realizar una ecografía pulmonar, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre buscar lo que ustedes más saben, ¿sí? Siempre traten de buscar lo que ustedes más saben, válganse mucho de la clínica, ¿sí? Antes de hacerle la radiografía de tórax o antes de hacerle la tomografía, que yo veo el infiltrado pulmonar o veo infiltrados bilaterales o veo un neumotórax, como el caso de esta fotito que les puse acá al medio. Antes de todo esto, chicos, pero menos de 3 minutos les va a tomar hacer un examen físico, auscultarlo al paciente, percutirlo y preguntarle
al paciente qué le pasó, qué le sucedió, cuándo empezaron sus síntomas, agarrar un signo guión, ejemplo, disnea, fatiga, su falta de aire, cuándo empezó, cómo empezó y si tenía algún signo o síntoma acompañante. Eso le va a servir mucho más antes de ver la radiografía y no saber qué le pasaba al paciente antes de que ustedes le saquen la placa, ¿sí? Revísenlos. Les va a llevar 3 minutos un examen físico, ¿sí? No más que eso. Bueno, tratamiento, esto es multifactorial, ¿no? El tratamiento va a depender de la causa. Por supuesto que si el paciente tiene un neumotórax, atención, voy a tener que ponerle un tubo de drenaje pleural. Si el paciente tiene una neumonía, le voy a poner antibióticos. Si el paciente tiene un edema agudo de pulmón, le pondré vasodilatadores y diuréticos. Si el paciente tiene una hipercapnia porque tiene un síndrome de apneas obstructivas del sueño, le pondremos un BiPAP. Entonces, el tratamiento va a ser dependiendo de la patología que tiene el paciente, pero siempre acordarse que en una insuficiencia respiratoria aguda tengo 2 parámetros que sí o sí tengo que mejorar. Uno es el soporte ventilatorio y el otro es el soporte de la oxigenación. ¿Qué va a matar al paciente? Hay 2 cosas que va a matar al paciente: la hipoxemia y la acidosis, ¿sí? Todos sabemos que la acidosis metabólica o respiratoria y que la hipoxemia va a matar al paciente. Entonces tengo que ir a tratar eso, la ventilación y la oxigenación. ¿Cómo trato la ventilación del paciente y la oxigenación del paciente? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Y va a depender, como les dije, de la causa. Pero si el paciente está hipoxémico por una neumonía, aportaremos oxígeno suplementario. Hay muchos dispositivos para esto, ¿sí? Como por ejemplo una máscara de Venturi, una cánula de alto flujo o un respirador, o sea, llevarlo a ventilación mecánica al paciente. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de la causa, de la fisiopatología, de lo que hablamos, ¿se acuerdan? Del alveolo y del capilar, de la fisiopatología que tenga el paciente y de la clínica del paciente. Porque si el paciente está hipoxémico, pero yo puedo tratarlo con una ventilación no invasiva, porque el paciente está lúcido, está despierto, no tiene hipoperfusión periférica, no está en un estado de shock, ¿sí? Y no está hipercápnico, yo puedo tratarlo con una ventilación no invasiva o tal vez con una máscara de oxígeno. Ahora, si el paciente está en shock, si está séptico, si tiene parámetros de distrés respiratorio, esto que hablábamos de la PAFI, que es menor a 200, y yo sé que eso me va a llevar a severos trastornos de la oxigenación, porque ya tengo alterada la membrana alveolo-capilar, tengo alterada la perfusión, tengo alterada la oxigenación y la ventilación del alveolo, seguramente ese paciente, sumado a eso, que el paciente tenga mala mecánica ventilatoria, que tenga uso de musculatura accesoria, que tenga, por ejemplo, el paciente llega con mucha disnea. ¿Cómo puedo medir la disnea? El paciente no puede deambular, no puede caminar, o muchas veces el paciente no tolera el decúbito directamente. Entonces, eso también tengo que verlo. Si yo tengo un paciente que inminentemente me puede hacer un fallo respiratorio y entrar en parada respiratoria, seguramente ese paciente voy a tener que llevarlo a ventilación mecánica, ¿sí? O utilizar otros dispositivos otros dispositivos como los que usamos en la terapia intensiva, como les dije. Bueno, a modo informativo, esto, por ejemplo, es un respirador con una mascarita que se llama ventilación no invasiva. La verdad que los pacientes, por ejemplo, los hipercápnicos, como los EPOC, muchas veces andan muy bien con esto. Va a depender, como les dije, de la causa, del causal. Yo no voy a usar ventilación no invasiva en un paciente que está en coma, porque el paciente que está en coma no va a proteger, por ejemplo, la vía aérea, ¿sí? Entonces no voy a poder usar esto. Y si no, nos iremos a el otro extremo, que ya el paciente tiene que estar dormido, tiene que estar sedado farmacológicamente, donde voy a invadir su vía aérea porque tengo que colocar un tubo orotraqueal, o sea, desde la boca hasta la tráquea, para poder llevar el oxígeno hasta los pulmones. ¿De qué va a depender esto? Ya lo dijimos, a los criterios: dificultad respiratoria y deterioro neurológico, dificultad respiratoria y deterioro cardiovascular, o sea, hipoxemia y shock, tórax paradojal al examen
físico o clínico, taquipnea o bradipnea extrema, ¿sí? Trastornos del sensorio, que ya lo dijimos, CO2 mayor a 50, PO2 menor a 60 o pH menor a 730 y una PAFI menor de 200. Como criterios hay muchos más, ¿sí? Pero como para que se lleven un criterio de cuándo se me va a encender la lamparita y voy a llamar a la terapia intensiva. Muchas veces no lo voy a entubar en la guardia, pero sí voy a llamar a la terapia intensiva porque este paciente seguramente que se va a deteriorar, ¿sí? O va a entrar en falla respiratoria y van a tener que entubarlo próximamente. Bueno, chiquitos, conclusiones. ¿Qué podemos decir? Que la insuficiencia respiratoria aguda es una patología muy frecuente, totalmente frecuente, es compleja, es multifactorial, como dijimos. El diagnóstico es clínico y de laboratorio, pero siempre tener alta sospecha clínica, disnea, tos, expectoración, dolor en tipo punta de costado, todos los signos y los síntomas que hablamos, la hipercapnia, la hipoxemia, no olvidarnos de eso. A veces no en todos lados tenemos un capnógrafo para poder medir el dióxido de carbono expirado. Y como tratamiento, siempre multidisciplinario, no vamos a tratar una insuficiencia respiratoria de un día para el otro, salvo que sea, qué sé yo, algo, por ejemplo, postquirúrgico, ¿sí? Que puedo sacarlo rápido el paciente porque lo voy a sacar rápido de esa situación. Pero recordar esto, multifactorial, recordar la clínica, recordar de hacer dos cosas que son pero muy fáciles de hacer, que son un análisis de gases en sangre arterial, ver qué PAFI le voy a colocar al paciente, siempre respetar a los pacientes hipercápnicos, por lo que dijimos de su centro respiratorio, y saber por lo menos qué criterios voy a tener para llevar a ese paciente a ventilación mecánica invasiva. La falla respiratoria y la insuficiencia respiratoria, la verdad es que tiene una mortalidad altísima, ¿sí? Es causa de muerte, una mortalidad altísima, a veces antes como durante del tratamiento. Entonces, por sí sola no se va a tratar, ¿sí? Tenemos que tener esta alta sospecha clínica de qué tratamiento le vamos a dar al paciente, ¿sí? Bueno, chiquitos, muchas gracias por